Algunos liturgistas utilizan una imagen muy decidora para hablar de las fiestas movibles después de la Pascua. Y es cuando hay una poza de agua reposada justamente, y se tira allí la piedra, una piedra, entonces cae, ¿verdad?, allí la piedra, y obviamente empieza un efecto físico que es una serie de círculos concéntricos que se van, ¿verdad?, alejando un poquito. La Pascua es una piedra, y la piedra es el acontecimiento más importante en la vida del cristiano, que es el triunfo de la vida sobre la muerte. Y terminada la Pascua, empiezan esos círculos concéntricos de una repetición, de un volver a celebrar el misterio como para que no se acabe. Claramente entendemos que además es inagotable, pero mientras nos vivimos en términos muy humanos, hay que repetir las cosas. Y es por eso que ese Jueves Santo y ese Viernes Santo, y sobre todo la resurrección, pero ese jueves y ese viernes, después de la Pascua, se sigue repitiendo como esos círculos concéntricos. Entonces, inmediatamente después de terminada la Pascua, tenemos una fiesta dedicada a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Del tríodo pascual, ¿a qué día suena? Jueves. Y no solo tenemos esta fiesta, sino que después de la Santísima Trinidad vamos a dedicar un jueves originalmente, recuerdan, ¿verdad? Pero bueno, por cuestiones de celebración cómoda para todos, algunos obispos los han pasado para domingo, la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo. Pero eso no es una fiesta diferente a la fiesta del Jueves Santo, donde celebramos la Eucaristía, el sacerdocio y el mandamiento del amor. Otra fiesta movible que vamos a celebrar el viernes 11 de junio, que por cierto, este año me gustaría que rezáramos la novena del Corazón de Jesús en las misas. Celebramos la fiesta del Corazón de Jesús. Del tríodo pascual, ¿a qué día suena? Viernes, corazón traspasado en la cruz, ¿verdad? Y entonces así tenemos unas celebraciones movibles. Igual el corazón de María al día siguiente, que con mucha bendición este año seguramente tendremos las primeras comuniones en la parroquia. Estamos celebrando eso, una fiesta movible con olor, porque huele a tríodo pascual, huele a Jueves Santo, ¿verdad? Yo pensé que pudiéramos decir además rápidamente tres cosas de esta fiesta. Decimos que la fiesta se llama Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Pensé que podríamos decir una cosa de cada una de estas palabras. Empecemos de atrás, sacerdote. En el Antiguo Testamento los sacerdotes eran de una familia, de la familia de Leví. De ahí venía, porque el sacerdocio no era como hoy lo entendemos, sino que era un sacerdocio hereditario. Los que eran de la tribu de Leví iban a ser sacerdotes y eran los encargados. Ya empieza a haber un cambio, porque Jesús no es de Leví, no es de la tribu de Leví. ¿De cuál tribu es? Judá. Como el león de la tribu de Judá, que este año no nos fue tan bien, pero como el león de la tribu de Judá, ¿verdad? Es de la tribu de Judá. Ya nos dice que entonces este sacerdocio tiene algo diferente, porque no es de la misma tribu, ¿verdad? No es de la misma tribu. Este sacerdocio pertenece a otra tribu. Es un sacerdocio distinto, no es un sacerdocio que tiene que ver con lo que siempre se hacía en el pueblo de Israel, porque en el pueblo de Israel pues entonces pertenecían los sacerdotes de la tribu de Leví. Las ofrendas que ofrecían los sacerdotes primero eran agrícolas. Las primeras fiestas eran agrícolas, tiene una lógica inmensa, y era que el pueblo de Israel era peregrino. Y luego se estableció, ¿verdad? Se estableció.
Entonces, cuando a la hora de establecerse, ya puede sembrar. Y cuando ya puede sembrar, entonces puede ofrecer cosecha, porque antes no. ¿Cómo va a ofrecer el diezmo de la cosecha si ha estado ratitos en lugares? Ya cuando se estableció. Y entonces todo el desarrollo de estas fiestas tienen esta connotación agrícola inicialmente. Pero después se le da el énfasis en lo pastoril. Entonces tenemos las ofrendas que ya no tienen que ver con una gavilla, sino más bien tienen que ver con la sangre. Nos parece un poco grotesco, pero tenía que ver con la sangre. ¿Y cómo celebraban esos sacerdocios, esos sacerdotes con la sangre? Bueno, la rociaban, tiraban sangre, ¿verdad? Yo recuerdo cuando estaba pequeñito iba al mercado, a la carnicería, y siempre recuerdo el delantal del carnicero, ¿verdad? Yo lo veía así todo lleno de sangre, y yo decía, qué asco, Dios mío. Y cuando me dijeron que la morcilla era sangre, yo me imaginaba que esa sangre él hacía así, la retorcía y la cocinaba, qué asco, ¿verdad? A nosotros nos parece un poco grotesco, pero los primeros cultos tenían que ver con la sangre, se rociaba la sangre. Nos parece extraño que dice que para cuando pasara la muerte rociaran los dinteles de sangre, es que se bañaban y además así que háganse la idea como yo les hice en la vigilia pascual, pero en vez de agua pongamos sangre, imagínense, ¿verdad? Y además, ¿qué hacían? Las libaciones. Entonces degollaban los corderos o los animales y llenaban unos picheles con un pichelito así, con una punta muy fina, y entonces agarraban esa sangre y la libaban, la dejaban caer sobre el altar así, entonces la sangre se caía sobre así. O sea, es el sacerdocio de los levitas, pero no es el sacerdocio de Cristo. La primera palabra, sacerdote. Ahora, sumo y eterno sacerdote. Sumo, ¿por qué? El máximo, sumo. Porque efectivamente, ya me empecé a hablar de las ofrendas. Se cambiaron las ofrendas. Ya no, las ofrendas no eran la sangre, no iba a ser la sangre de ningún animal, sino que iba a ser su propia sangre. Ya el sacrificio dado a Dios no era la sangre de un animal, sino era su propia sangre. Y recuerden que la lógica del culto siempre es, en el culto, digamos, por lo menos en Israel y todavía en algunas religiones paganas, siempre es ofrecer un sacrificio para convencer a Dios, ¿verdad? Esa idea nunca se nos olvide. Cristo, sacerdote sumo, no se ofrece para convencer a Dios, porque Él es Dios mismo. Se ofrece para convencerlo a usted del amor que le tiene, y a mí del amor que nos tiene. Por eso es sumo. Ya no es sangre de cordero, es su propia sangre. Ya no es sobre un altar, es sobre la cruz. Sobre la cruz. Y por eso decimos que Él es ofrenda al mismo tiempo, y que es víctima, y que es altar, ¿verdad? Entonces, sumo. ¿Y la otra palabra? Eterno. Claro, porque las ofrendas había que repetirlas, y cada año se hacía, y cada fiesta había que repetir, ¿verdad? El sacrificio de Cristo es eterno, una vez y para siempre. Nuestra Eucaristía consiste en la actualización de ese único sacrificio que es Cristo el Señor. Pero aquí me interesa, y con esto termino porque hay que hacer una aplicación práctica, sobre la eternidad y la temporalidad. La temporalidad es obviamente lo temporal, y la eternidad es lo que trasciende. Nosotros somos personas que vivimos en la temporalidad, pero destinadas a la eternidad. Ayer que celebrábamos a Felipe Neri, cuando dicen que lo eligieron cardenal y él no quiso, y que cuando el Papa le dio el birrete cardenalicio, pues diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, él agarró el birrete y se lo entregó de vuelta y dijo: preferisco il paradiso, prefiero el paraíso. Es una frase también que me gusta de él. Y entonces, cuando decimos que Jesucristo es eterno, también es una invitación a ver cuánta de eternidad tienen nuestras elecciones. ¿Cuánta de eternidad tienen nuestras elecciones? Porque normalmente nos vamos a dividir entre eternidad y temporalidad. Entonces,
Pongo un ejemplo, digamos que yo le digo a Rosarito, que está aquí: Rosarito, hágame el favor y me hace una carta para felicitar al Deportivo Saprissa por el campeonato. Entonces usted me hace una carta y usted le pone allí que yo los felicito, que siempre hablo bien de ellos, ¿verdad? Entonces usted me hace una carta. Bueno, vino gente a la oficina y con mucha gente y se le olvidó a Rosarito. Y entonces cuando le digo: Rosarito, ¿y la carta? Y la carta, entonces ella por dentro dice: padre, viera qué linda que quedó, pero le iba a imprimir y se acabó la tinta. Entonces mañana en la mañanita yo se la tengo allí. Me está mintiendo. A ver, entonces yo le digo: bueno, está bien, de por sí la voy a enviar en la tarde. A ver, ¿resolvió el problema en la temporalidad? Sí. ¿Se solucionó en la eternidad? No. Y ahí está el detalle. ¿Cuántas de nuestras elecciones se resuelven para el tiempo, pero no para la eternidad? Es más, ¿cuántas de nuestras elecciones en el tiempo comprometen la eternidad? Porque en la temporalidad parece que nada pasa, incluso hasta parece que se soluciona. Pero en la eternidad, perdón. Porque al quien vamos a ir y nos vamos a poner en su presencia ante Jesucristo, el eterno sacerdote, el único sacerdote. Qué bonito es hacer un examen de conciencia hoy al llegar a acostarse y usted dice: hoy, de todo lo que hice, ¿qué fue para la eternidad y qué fue para la temporalidad? Porque a veces nos desgastamos para la temporalidad. Claro, somos del tiempo, tenemos que vivir en el tiempo. Jesús lo dijo más lindo: tienen que vivir en el mundo, pero no son del mundo. Entonces, uno puede resolver muchas cosas pensando en la temporalidad y trata de resolverlo de lo temporal, pero compromete lo eterno. Jesucristo se llama así: sumo y eterno sacerdote. Sumo y eterno sacerdote. Quiero pedirle al Señor que a este único sacerdote que es Cristo, que todos los demás sacerdotes ministeriales participamos del único sacerdocio que es Cristo. Quiero pedir hoy en esta Eucaristía por mis hermanos sacerdotes que están preocupados, enfermos, cansados, cuestionados, que están siendo perseguidos, que están siendo abandonados. Aquellos hermanos que están felices, que están realizados, que están viendo la cosecha de mucho tiempo de trabajo. Y en esta Eucaristía también los quiero presentar a Jesucristo, el sumo y eterno sacerdote. Que puedan ser fieles a Dios, que trabajen para ser fieles a Dios y no fieles a los gustos de los feligreses que van y vienen, no fieles al aplauso de la comunidad que grita: bendito el que viene en el nombre del Señor, y unos días después grita: crucifíquenlo, ¿verdad? Que puedan ser fieles al ministerio. Y ayúdenme ustedes también en esta Eucaristía a rezar por nuestros hermanos sacerdotes, para que el Señor también nos conceda en la iglesia muchos sacerdotes, y muchos sacerdotes con deseos de santidad, con deseos de radicalidad también por el Evangelio. Pidámosle al Señor entonces en esta celebración a Jesús, que es sacerdote totalmente distinto, que es sumo porque su ofrenda es perfecta y totalmente distinta a las anteriores, y que es eterno porque su amor nos invita a nosotros a meternos en la eternidad, no en el momentito, no en el con esto salgo, sino su solución es eterna, su amor es eterno. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a cantar y preparamos.